vamos a iniciar el día de hoy. Voy a tocar un tema muy corto para tener nosotros una consideración del por qué debemos orar y pues cuál sería el propósito de nuestras oraciones. Y quiero decirles que en cierto modo pues la oración es uno de los aspectos más misteriosos del andar cristiano. Nosotros muchas ocasiones nos preguntamos si realmente Dios escucha nuestras oraciones. Ya hemos llegado a la conclusión de que Dios siempre escucha nuestras oraciones y lo mejor de todo es que nuestro Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y hemos estudiado también de que, bueno, en muchas ocasiones la respuesta que Dios da a nuestras oraciones no necesariamente es lo que nosotros estamos esperando o nosotros quisiéramos. Más bien, Él responde conforme a su perfecta voluntad y de esa manera, pues es como se dirige a nuestras vidas. También nos hemos preguntado si nuestras oraciones de alguna manera tienen un efecto en nuestras vidas. También tenemos dudas sobre qué es aceptable orar o qué no es aceptable orar, cómo debemos orar y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros levantamos oración delante de Dios? Hay muchas razones, mis amados. Primero, como bien nos hacía una observación ahí en la oración de nuestro hermano Javier al inicio, pues oramos porque es un privilegio y lo tenemos que aprender a ver así. Tú y yo somos grandemente privilegiados porque tenemos ahora la oportunidad de levantar nuestra voz delante de Dios, de poder expresarnos delante de Él. Y es un privilegio, mis amados hermanos. Déjenme decirles que en estos miles de millones de personas que habitamos, ya casi 10,000 millones de personas que habitamos la Tierra, este planeta, quiero decirles que es una muy pequeña porción de todas estas personas que tenemos el privilegio de levantar nuestra voz delante del Rey de Reyes y de saber que verdaderamente somos escuchados y que por consiguiente Dios está contestando a nuestras oraciones. Obvio, todos sabemos que Dios está muy, pero muy por encima de cada uno de nosotros, de cualquier ser humano, puesto que Él es completamente santo, 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 ¿verdad? Y solo comprensible en la medida en que Él se nos revela. Nosotros solamente podemos comprender la divinidad de Dios, la santidad de Dios, pues en la medida en que Él se ha revelado a través de su bendita palabra. Y pues el Señor nos ha hecho una gran invitación a conocerlo a través no solamente de su palabra, sino ahora a través de la oración. Por lo tanto, pues Dios nos permite acercarnos a Él. De hecho, Él anhela, Él desea que tú y yo nos acerquemos constantemente a Él. Esto nos lleva a comprender que la oración es nuestra manera de comunicarnos directamente con Dios. Miren, yo creo que esto lo podemos comprender muy fácilmente. Cuando tenemos amigos, cuando queremos que nuestras relaciones familiares crezcan, ¿verdad? Pues pasamos tiempo hablando con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, ya sea nuestro esposo, nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Y tratamos de pasar la mayor cantidad de tiempo posible hablando con ellos para profundizar nuestras relaciones, para que nuestras relaciones cada vez sean más estrechas. ¿Por qué? Porque el diálogo, la plática, pues profundiza las relaciones. Así también podemos entenderlo con que la oración profundiza nuestra relación con Dios. Esa es la manera de diálogo que tenemos para con Él. Ustedes y yo podemos ejercer el privilegio y quiero que ya lo vivamos así, que sintamos verdaderamente que es un verdadero privilegio el poder estar delante de la presencia de Dios. Y podemos ejercer este privilegio en la oración, pues porque nuestro Señor Jesús, a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por ese mérito que Él
ganó a cabalidad en la cruz, pues ahora Él ha cerrado la brecha que existía entre Dios y nosotros. Y digo existía, ¿por qué? Porque ahora nuestro Señor Jesucristo, pues es el puente que nos permite estar muy cercano a Dios. Se ha abierto el lugar santísimo en el cual nosotros podemos accesar con seguridad, con confianza, por medio de la fe que ejercemos en Cristo. Y pues esa brecha se ha hecho tan increíblemente corta que no nos basta a todos nosotros, a los privilegiados en el Señor, de levantar nuestra oración y saber que somos escuchados y que son respondidas nuestras oraciones. Fíjense lo que dice Hebreos 4, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se los voy a leer en una versión más reciente, en la versión internacional, en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más le necesitemos. Entonces, gracias a nuestro Señor Jesucristo, pues ahora ustedes y yo somos libres de orar, y somos libres de orar audazmente, ¿verdad? Con una idea clara ahora, porque hemos estado estudiando. Tenemos también que orar porque pues se nos manda a hacerlo. Así de sencillo es. El Salmo número 100, versículo 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Entonces, este es un orden, es un mandamiento que tenemos de parte de Dios, de darle gracias en todo momento, en una oración correcta. Agradecer a Dios, alabarlo y bendecirlo, pues son todos los aspectos que se manejan dentro de la oración, mis amados. Mateo 7, de los versículos 7 al 11, pues registra las instrucciones de nuestro Señor Jesús de pedir y se dará, buscar y hallaremos, dice, llamar y se nos abrirá. Esas son las instrucciones de nuestro Señor Jesús en referencia a la oración directamente. Entonces, vemos también que cuando oramos, pues es justamente lo que estamos haciendo. Ustedes y yo, cuando levantamos nuestra oración a Dios, normalmente después de haber entrado por las puertas con acción de gracias, ¿verdad? Con salmos, con himnos, con júbilo, con adoración, con alabanza, pues después también tenemos la oportunidad de pedir lo que necesitamos en el día a día, que Dios supla nuestras necesidades, de buscar la protección, la divinidad de Dios en nuestras vidas, de llamar y todo esto, pues al hacerlo directamente en nuestra oración, pues vamos a obtener lo que buscamos según la perfecta voluntad de Dios que nos llama a hacer eso. En el Sermón del Monte, allí en el capítulo 6 de Mateo, del versículo 5 al 13, pues se nos describe a Jesús enseñando a sus discípulos a orar. Y pues esta enseñanza viene a ser parte también de nuestra enseñanza. Recordemos que nosotros atendemos a la sana doctrina, a la doctrina de los apóstoles. Y justamente nuestro Señor Jesucristo endoctrinó a sus discípulos para orar correctamente. Y comienza en el Sermón del Monte el discurso diciendo: cuando oren, o sea, cuando obedezcan, cuando hagan lo que se les está diciendo, háganlo de esta manera. Y entonces, pues se asume que se nos está pidiendo y se nos está dando una orden de oración, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que hacer. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo escribe: oren sin cesar. Ya en Filipenses 4:6
nos dice que no nos debemos inquietar por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, debemos presentar nuestras peticiones a Dios y darle gracias. Entonces, como podemos ver, la oración pues debe ser ya parte integral de nuestras vidas. Debe ser nuestro estilo de vida, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que ir formalizando el estilo de vida que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de lo que leemos en la bendita palabra de su biografía, a través de los salmos. Vemos que él, ¿verdad?, tenía un estilo de vida que era un estilo de vida orador. Dice la palabra de Dios que muy de temprano se levantaba a orar, oraba en todo momento, en cualquier circunstancia, por cualquier necesidad, y se nos tiene que transferir ese carácter, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús a nosotros. También se nos transfiere propiamente la actitud correcta de Jesucristo, que lo hace con humildad, con mansedumbre, que es obediente. Todo eso lo tenemos que ir adoptando en una actitud, ¿verdad?, para tener un estilo de vida correcto. También nos enseña a perdonar, y por eso hemos hablado acerca del perdón, que nosotros tenemos ya que tener una actitud perdonadora, un estilo de vida perdonador, que es más, antes de que nos ofendan, nosotros ya estamos decididos a perdonar cualquier tipo de ofensa. Entonces, como la oración debe ser parte integral de nuestras vidas, pues tenemos que estar orando constantemente. Jesús nos dejó un gran ejemplo de oración a seguir. No podemos discutir eso, mis amados. No podemos decir, bueno, si Él, que es nuestro líder, Él es nuestro maestro, Él es al que seguimos, no oraba, ¿cómo quiere que yo me ponga a orar? Todo lo contrario, Jesucristo nos enseña que Él oraba constantemente y por todo y para todo. Entonces, eso es lo que nos enseña a un ejemplo de vida, un ejemplo de oración a seguir. Los evangelios, como les decía, mencionan varias veces que Jesús oró. El capítulo 17 de Juan en particular es quizá uno de los mejores ejemplos, ¿verdad? Es la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Es en donde Jesús nos pone en manos de Dios, ora porque Dios guarde nuestras vidas, así como nuestra unidad en la fe, para que seamos uno con Cristo, ¿verdad? Y todo eso es lo que dice ahí el Evangelio según San Juan, capítulo 17 completo. Entonces, si Jesús, quien es el mismo Dios vivo y verdadero, oró al Padre, ¿cuánto más deberíamos nosotros hacerlo? Pregúntate eso. Si Jesús, siendo Él el autor y consumador de la fe, nos enseña a orar y oró constantemente a Dios, ¿cuánto más tú y yo tendríamos que hacer? Somos discípulos de Jesucristo. Tenemos que obedecer, tenemos que ser guiados a esta condición. La oración nos acerca a Dios, a final de cuentas, y es el medio por el cual nosotros alabamos a Dios, exaltamos su nombre, le bendecimos. Pero fíjense que también tiene un gran efecto en nuestras vidas. Al orar, nosotros recibimos algo de ese efecto por lo cual levantamos nuestras oraciones. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, si alguno de ustedes se siente con falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios, ¿verdad?, da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, sin hacer distinción de nadie. Entonces la oración nos puede llevar a la sabiduría y lo hemos constatado, mis amados. Quiero decirles que a mí me da mucho gusto escuchar a muchos de ustedes, si no es que a todos, cuando ya levantan sus oraciones, y por eso les pido de favor que me apoyen a orar indistintamente, para efecto de ¿qué? De que vayamos creciendo en ese aspecto, que Dios nos siga dando de esa sabiduría que viene de lo alto, y Él nos la dará sin reproche, ¿verdad?, abundantemente. Entonces, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, de los versículos 6 y 7, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Humillarnos delante de Dios. La oración puede aliviar nuestra ansiedad
ansiedad, porque estamos humillados ante la poderosa mano de Dios. Y Él ha de exaltarnos en el momento adecuado. Debemos aprender a depositar en Él toda nuestra ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Debemos aprender a descansar en el Señor. Mateo 7, versículos 7 y 8 dice: pidan y se les dará, como les decía hace un momento, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abre. Entonces, cuando nos acercamos a Dios con los deseos de nuestro corazón, cuando estamos en sintonía, ¿verdad?, con la perfecta voluntad de Dios, y por eso tenemos que estudiar la Biblia para conocer bien la voluntad de Dios, pues Él nos responde. Así de sencillo es. La oración es tanto una intercesión y una interacción íntima, profunda con Dios, como un evento corporativo, como cuando hacemos las cosas en comunidad. La oración, por ejemplo, aporta la gloria a Dios. Declaramos que Dios es glorificado, exaltado. La oración nos da una idea de quién es Él y tiene un efecto que podemos palpar en nuestras vidas, que podemos percibir ya en nuestra existencia. La oración es un privilegio y una disciplina espiritual que vale la pena desarrollar, que vale la pena acrecentar. Amén. Que vale la pena cultivar, mis amados hermanos. Este es el tema del día de hoy. Vamos a empezar nuestra velada de oración.